We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Bienvenidos a la Torre Eiffel. Sin duda alguna es uno de los monumentos más importantes de toda la historia de la arquitectura y está en París, Francia. He tenido la oportunidad de subirla en 4 ocasiones y siempre me ha impactado el tamaño de dicha estructura. Sin lugar a dudas, las fotografías y los videos no le hacen justicia a tal monumento. La Torre Eiffel se construyó para que constituyese una de las principales atracciones de la Exposición Universal de París en 1889. Marcada por el progreso industrial y de las grandes construcciones del hierro y el acero, la Exposición Universal de este año ocupaba todo el campo Marte de París. Aquí podemos observar la vista panorámica durante el ascenso a la Torre Eiffel, filmada por los hermanos Lumière en 1898. Llamada en aquel entonces Torre de los 300 metros, muy pronto la torre adquiriría el nombre de su constructor, Gustave Eiffel. La Torre Eiffel se abrió al público el mismo día que la Exposición Universal, el 15 de mayo de 1889. Objeto de polémicas en el mundo de las artes, antes y durante su construcción, la torre, a causa de la audacia de su arquitectura y de su diseño, sedujo desde el principio a visitantes y parisinos. Durante el primer año, la torre fue visitada por más de 2 millones de personas. Adentrémonos un poco a los detalles de la Torre Eiffel. Esta se construyó entre 1887 y 1889 por el ingeniero francés Gustave Eiffel, cuya empresa estaba especializada en construcciones en madera y estructuras metálicas. Gustave Eiffel fue responsable de numerosas construcciones metálicas en Europa, incluyendo el viaducto de Oporto en Portugal, el viaducto de Garibat en Francia y la estación de Budapest en Hungría. Y esta es la vista desde el cuarto del hotel. Saludos desde París 2022. Bienvenidos todos a París. Estamos aquí al lado de la Torre Eiffel en septiembre 2022. La Torre Eiffel se construyó en un tiempo récord de 2 años, 2 meses y 5 días, de finales de enero de 1887 al 31 de marzo de 1889. Más allá de la proeza técnica y arquitectónica, la rápida construcción de la Torre Eiffel representa asimismo una proeza incomparable para la época. Vanguardia para sus tiempos, importante acentuar que el lugar de construcción de la Torre Eiffel no fue escenario de ningún accidente grave o mortal. La altura sobre el nivel del mar de la parte más alta de la antena es de 357.5 metros de altura. Esto es equivalente a 324 metros sobre el nivel del suelo. Su parte visitable está a 310 metros de altura y tiene una base de 125 metros de ancho. La empresa de Gustave Eiffel, con sede en Levallois-Perret, cerca de París, construyó asimismo la estructura metálica de otro monumento de fama mundial, la Estatua de la Libertad, diseñada por Auguste Bartholdi y donada por Francia a los Estados Unidos con motivo del centenario de la Declaración de Independencia estadounidense en 1886. Como es de dominio público, dicha estatua, también colosal, es el símbolo de la libertad no solo para los estadounidenses, sino para todos aquellos migrantes y buscadores de mejores condiciones de vida. La Torre Eiffel es de hierro y no de acero. El hierro pudelado de la estructura de la Torre Eiffel procede de las forjas de Pompey, en la región de Lorraine, en Francia.
Las placas y vigas de hierro producidas de este modo fueron premontadas en la fábrica de Eiffel con ayuda de remaches y seguidamente transportadas al lugar de construcción en el Campo Marte para su montaje. Y aquí estamos en la Torre Eiffel. Vamos a visitarla por tercera vez y vamos a ver cómo está el clima allá arriba, porque se pronostica que puede estar hasta lloviendo. Saludos desde la Torre Eiffel, en París 2022. Sobre el tratado pudelado al hierro, este permitía retirar el excedente de carbono en el momento de la fundición del mineral, con lo cual se obtenía un hierro prácticamente puro, que era, en opinión de Gustave Eiffel, el mejor y más robusto de los materiales de la época. Para protegerlo de la corrosión, el hierro está recubierto de una gruesa capa de pintura que hay que renovar cada 7 años. Esta frecuencia, recomendada por el propio Eiffel, sigue respetándose aún hoy en día. Por otro lado, el revestimiento de pintura sobre la estructura es de 60 toneladas. Actualmente, la estructura está en mantenimiento, lo que implica que su pintura será renovada en su totalidad, evocando la tonalidad dorada aspirada originalmente por Gustave Eiffel. Estos trabajos se espera queden terminados para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Cabe mencionar que el color es el mismo del logotipo oficial de dichos juegos. Este sistema de prefabricación permitió construirla en el tiempo récord de poco más de 2 años. La Torre Eiffel pesa aproximadamente 10.100 toneladas. Su estructura metálica, por su parte, 7.300. Gracias a su altura y a su silueta, que es única a nivel mundial, la torre se convirtió rápidamente en una de las atracciones más populares de París. El destino de la torre está estrechamente vinculado a la de la ciudad Luz. Desde su creación, la torre ha sido el centro de atención y el escenario de numerosos acontecimientos en la vida parisina y francesa. Por ejemplo, el grandioso espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio, la fiesta nacional francesa, eventos de importancia nacional, grandes hazañas deportivas, etc. Visible desde todos los puntos de París y sus alrededores, la Torre Eiffel es fotografiada, dibujada, filmada y modelada en todas las circunstancias. Es el monumento que todos los visitantes de París fotografían. Se ha situado de forma natural como un símbolo de Francia en el imaginario colectivo, en el cine, en las artes gráficas, pero también en la literatura y la poesía. Desde hace 130 años, la Torre Eiffel es un símbolo potente y distintivo de la ciudad de París, y por extensión, de Francia. En primer lugar, encarnó el saber hacer y la ingeniería industrial francesa desde su fundación para la Exposición Universal, hasta el punto de que impresionó al mundo entero con su altura y su diseño audaz. Monumento reconocido internacionalmente y atracción turística única, la Torre Eiffel acompaña fielmente a los parisinos y a los habitantes de la región de Île-de-France en su vida cotidiana. Con una altura de 330 metros, es visible desde todo París y más allá, día y noche hasta la 1 de la madrugada, gracias a sus instalaciones de iluminación, su parpadeo a horas fijas y su faro con un alcance de 80 kilómetros a 360 grados. La Torre Eiffel ha sido testigo y a veces actriz de eventos importantes, fastuosos o trágicos, de toda la vida de Francia. En sus inicios, la Torre Eiffel fue un fructífero laboratorio para experimentos científicos, particularmente en telegrafía inalámbrica, los cuales la salvarían de una destrucción programada 20 años después de su construcción. El destino de la torre también ha estado íntimamente vinculado a los progresos técnicos en materia de radio y televisión. Las instalaciones y los transmisores del operador TDF en la cima de la torre permite que todos los canales de televisión digital terrestre y de radio se transmitan a 12 millones de personas en la región de Île-de-France. Hoy día,
la Torre Eiffel se apaga a veces de noche, en homenaje a las víctimas de eventos dramáticos que puedan producirse en el mundo. Más allá del símbolo, se ha convertido en un medio de expresión para la ciudad de París y para la nación francesa. Hay que situar el proyecto de la Torre Eiffel en su contexto histórico. Dos ingenieros de la empresa de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin y Émile Noguer, fueron quienes imaginaron una torre metálica de 300 metros en 1884, destinada a la Exposición Universal de 1889 en París. Estos ingenieros estaban especializados en estructuras metálicas de envergadura como puentes, estaciones de ferrocarril, viaductos, etc. Todas las formas y curvas de la Torre Eiffel son simplemente una reminiscencia de los grandes viaductos construidos por Eiffel en la misma época. Cabe destacar que este proyecto fue elegido de entre otros 107 proyectos. Asimismo, es importante mencionar al arquitecto Stephen Souvestre. Fue él quien hizo los ajustes precisos para que la torre fuese la ganadora y tuviese la apariencia que ha tenido toda la vida. Es mucho más grande de lo que me imaginaba, me pareció muy impresionante y la ves de cerca y no puedes ni siquiera imaginarte cómo fue que construyeron esto, que está tan grande. Cenando debajo de la Torre Eiffel. ¿Quién lo diría? Y estas son las escaleras que ocasionaron mi vértigo. Tener que haber bajado esta torre desde casi lo más alto hasta la base, en diagonal. Y después de que cenamos en la Torre Eiffel, nos dice adiós con esta hermosa vista. Hasta siempre. Sin duda alguna, la Torre Eiffel es uno de los monumentos más importantes que tiene Francia. Hace algunos años, el país galo tuvo algunos atentados terroristas muy lamentables, tanto en París como en la ciudad de Niza. Debido a estas situaciones, es que el comité que se encarga de salvaguardar todos los derechos y sobre todo todas las necesidades respecto a la Torre Eiffel, optó por encapsularla. Esto es, se tienen controles de acceso y de salida bastante controlados. Estos accesos están ubicados estratégicamente en la periferia de la torre y permite también que al tener detectores de metales se pueda tener un filtro mayor. Estos controles también permiten que no haya ambulantes y demás personas que son ajenas a este monumento. Sin embargo, afuera de los controles seguimos viendo muchas personas que ofrecen servicios, venden productos, sobre todo de piratería, pero están al menos fuera del perímetro de seguridad de la Torre Eiffel. Una vez adentro, es interesante porque es lo más parecido a una especie de parque de diversiones. ¿Por qué? Porque se tiene un control, vamos a llamarlo lo más interesante posible, debajo de la torre, en donde uno puede acceder a ciertos alimentos y a ciertos servicios que están regulados por las autoridades que manejan este monumento. Un dato importante de mencionar de la Torre Eiffel es el de los 72 nombres de científicos grabados en la misma. Gustave Eiffel hizo grabar en la torre los nombres de estos 72 destacados científicos, ingenieros y matemáticos, casi todos franceses. Esto en reconocimiento a los descubrimientos que realizaron, que de acuerdo con el criterio del propio Gustave Eiffel, los hacían merecedores de figurar inscritos en la torre. Eiffel eligió esta invocación a la ciencia debido a su preocupación por la protesta de los artistas. A principios del siglo XX,
los grabados se recubrieron con la misma pintura utilizada para proteger la torre, pero fueron restaurados en 1986 por la Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, la compañía que opera la torre hasta hoy en día. La disposición de los ascensores ha sido modificada varias veces durante la historia de esta torre, mejorando por supuesto su seguridad y capacidad, si bien también se ha velado por la conservación de la maquinaria original siempre que ha sido posible. Hablando de los ascensores originales, cuando se inauguró en el año de 1889, la torre contaba con 5 ascensores hidráulicos. En la primera semana, en la que todavía no funcionaban, alrededor de 30,000 personas subieron a pie hasta el primer nivel. En la actualidad, la torre cuenta con un total de 7 elevadores, 5 entre la calle y el segundo nivel y otros 2 entre el segundo y el tercero. Hablando del pilar norte, un ascensor eléctrico Schneider, instalado en 1965 y posteriormente modernizado, cuenta con una capacidad para 920 personas por hora. Y esto es solamente en el pilar norte. Si pasamos al pilar sur, un ascensor eléctrico Otis, utilizado exclusivamente desde 1983 por los clientes del restaurante de Jules Verne, que está situado en el segundo nivel, tiene una capacidad para 10 personas. Para el pilar sur, también hay un elevador de carga que fue construido en el año de 1989, con capacidad de 30 personas. Y así podemos mencionar que estos ascensores, que es un sistema bastante bien coordinado, permite que el flujo sea lo más ágil posible. Pero las filas son inevitables. ¿Por qué? Porque estamos hablando del monumento más visitado en todo el mundo. Sin duda alguna, el símbolo por excelencia no solamente de París, no solamente de Francia, sino de toda Europa, es la Torre Eiffel, que la tenemos aquí enseguida. La Torre Eiffel, que fue construida con el afán de ser el ícono de Francia en la Expo Mundial de París antes de empezar el año de 1900, por allá de 1889-90, fue sin duda en su momento controvertida, pero nos dimos cuenta con el tiempo que se convirtió en el estandarte del país galo. Toda una obra de ingeniería que por supuesto necesita mantenimiento, necesita que se le dé ese cariño en diversas maneras, desde el punto de vista ingenieril, pero también desde el punto de vista social. Y es por ello que en estos momentos, antes de los Juegos de París 2024, está en mantenimiento. Lo interesante es que no deja de estar abierta al público. Sigue con su función como ser el imán del turismo de Francia. Bienvenidos a la Torre Eiffel, bienvenidos a París. Aquí tomando cafecito, viendo la torre. Después del gran éxito obtenido durante la Exposición Universal de 1889 y el no tan grande éxito de la Exposición Universal de 1900, el número de visitantes solo será importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez pasado este periodo, el número de visitantes anuales aumentó progresivamente, 1.300.000 en promedio entre el año de 1946 y 1962, pero a partir de 1963, que el número de visitantes crece considerablemente gracias al auge del turismo internacional. Efectivamente, en ese año el número de visitantes de la torre sobrepasa los 2 millones por primera vez desde el año de su inauguración 74 años antes, con la diferencia de que a partir de este momento el número de visitantes aumenta cada año. En 1972 se alcanzó el nivel de los 3 millones de visitantes, en el 84 4 millones, para el 89 5 millones y en 1998 6 millones de visitantes anuales. Aquí, desde el restaurante Madame Brasserie,
en la Torre Eiffel. Santé. La entrada es pulpo aquí en la Torre Eiffel con champán y vino tinto de Bordeaux. Vamos a ver cómo está. Estamos probando un pulpo delicioso de entrada con una crema de garbanzos. Esto es muy francés y sabe increíble. Esta es pechuga de pollo con risotto en Madame Brasserie. Este es un cerdo con una crema de zanahoria y quinoa. Y este es el postre, es pavlova. Postre de chocolate. Esto es un postre de chocolate. Chocolate por fuera, chocolate por dentro, chocolate por todos lados. Y está muy chocolatoso, delicioso. Otro de los cambios importantes que se ha llevado a cabo en la Torre Eiffel es todo lo referente a los restaurantes. Anteriormente solamente se contaba con un restaurante principal y con un restaurante, vamos a llamarlo, de comida rápida. Actualmente, además de las ofertas que menciono que están en la base de la torre, se cuenta con dos restaurantes principales, el Jules Verne, que este es el insignia de la torre, y el Madame Brasserie. El Madame Brasserie es un restaurante que tiene poco tiempo de haberse inaugurado y que tiene uno de los mejores chefs de Francia a su cargo. Y estamos hablando del famoso chef Thierry Marx. Él es francés y está especializado en gastronomía molecular. Él nació en París y es un gran chef que ha tenido no solamente difusión en los medios de comunicación franceses, pero que también ha tenido la posibilidad de experimentar con la cocina en muchos países. Importante mencionar que en 1988 recibió su primera estrella Michelin, esto por el restaurante Roquenval en Tours. De 1990 a 1995 por Cheval Blanc en Nimes, donde él recibió una estrella en el año de 1991. Importante también mencionar que recibió su primera estrella en 1996 en el restaurante Chateau Cordelian Bagués y una segunda para ese mismo restaurante en el año de 1999. Como podremos observar, ya con esta serían 4 estrellas Michelin. Del año 2010 al 2014 fue jurado en la versión francesa del show Top Chef. Esto se transmitió en el canal M6. Desde el año de 2010, específicamente en el mes de abril, él ha estado a cargo del restaurante del Mandarin Oriental en París. Este abrió en junio de 2011 y asimismo tuvo nuevos restaurantes y nuevas aperturas en los siguientes años. Para el año 2012, su restaurante Sur Mesure by Thierry Marx recibió 2 estrellas de la guía Michelin o Michelin en francés. Para el año de 2019, él también ha estado a cargo del restaurante Jules Verne en el segundo piso de la Torre Eiffel.
y, como les mencionaba, aperturó Madame Brasserie, también en la Torre Eiffel. Sin duda alguna, haber tenido la posibilidad de probar los platillos del chef Thierry Marx fue toda una experiencia gastronómica. Los sabores muy parisinos, pero sobre todo muy frescos, y se nota la calidad de los alimentos. Desde su creación, la Torre Eiffel siempre se ha iluminado de manera deslumbrante en toda su estructura, ya sea mediante luces de gas o a través de luces de neón o sodio de alta presión. Desde 1888, antes de su finalización, cada 14 de julio se disparan fuegos artificiales desde el segundo piso de la torre, siendo uno de los lugares preferidos para los parisinos para celebrar el Día Nacional de Francia. En 1889, cuando se realizó su primera iluminación, esta constaba de 10.000 luces de gas, pero para la Exposición Universal de 1900, celebrada en París, las luces de gas fueron reemplazadas por luces eléctricas. Desde Trocadero, la iluminación de la Torre Eiffel. Septiembre 2022. La Torre Eiffel, lugar ineludible en una visita a París, es visitada por más de 6 millones de personas cada año. Está abierta todos los días, incluso por la noche, de 9:30 de la mañana a las 23:45 horas y de 9 de la mañana a las 0:45 horas en verano. La torre cuenta con 3 pisos abiertos al público: el primero, el segundo y la cima. El segundo comprende 2 niveles, así como la cima tiene el nivel inferior cubierto y el nivel superior abierto al exterior. Los visitantes pueden acceder a los 2 primeros pisos por ascensor o por las escaleras. La ascensión del segundo piso a la cima se hace obligatoriamente por ascensor. Sin duda alguna, la Torre Eiffel es un símbolo de cómo la técnica y el arte se fusionan para crear una armonía digna del siglo XIX, que se terminó convirtiendo en el símbolo de una nación a reinventarse para el desafiante siglo XX, y que en este siglo XXI sigue deslumbrando no solamente a sus visitantes, sino a todos aquellos que anhelan conocerle. Bienvenidos a Francia, bienvenidos a París y a su magnífica representante por excelencia, la Torre Eiffel. Muchas gracias por todo. ¡Feliz aniversario, mi vida! Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.